La catequesis necesita una opción metodológica que señale el camino apropiado para acompañar hacia la plena maduración de la fe. ¿Qué significa método? Camino hacia una meta, hacia nuestra meta, camino para lograr un fin, sinónimo de procedimiento o proceso operativo, realizado de manera sistemática y ordenada. En la experiencia catequizadora de la Iglesia se han formado dos grandes grupos de métodos a través de los cuales la catequesis ha ido respondiendo. Los métodos inductivos que parten de la vida para llegar a la fe, a fin de descubrir en ellos el significado que puede tener en la revelación divina. Los métodos deductivos que parten del anuncio del mensaje cristiano expresado en los documentos de la fe, Biblia, liturgia, credo, para llegar a la vida. Unos y otros son eficaces en la acción catequizadora, y ambos se reclaman y complementan. La metodología de la catequesis tiene como finalidad la educación en la fe. Todo método catequístico se compone de tres elementos fundamentales. 1. Un punto de llegada, la meta de la catequesis, que es la formación integral de los catequizandos. 2. Un punto de partida, que es la situación concreta en que se encuentran los interlocutores de la catequesis. 3. Y un itinerario que marca los procesos graduales y progresivos que se siguen para llegar a la maduración plena de la fe. Al seleccionar y aplicar los métodos, se debe tener en cuenta estos criterios fundamentales. Ser coherentes con la pedagogía de la fe, inspirada en el misterio de la encarnación. Respetar la naturaleza del mensaje cristiano, las fuentes que le dan sustento y los lenguajes de la fe. Ser fieles a la integridad del mensaje cristiano, fidelidad a Dios. De estar en todo momento al servicio de la vida concreta y respetar el ritmo de las personas. El acto catequístico, realización concreta de la acción catequizadora, integra de una manera armónica y equilibrada experiencias humanas, palabra de Dios, confesión de fe, oración y celebración, vida comunitaria y compromiso cristiano. La experiencia humana del catequizando. La experiencia humana es parte constitutiva de la catequesis, tanto en su identidad, proceso, contenido y método. Es el lugar donde resuena la palabra de Dios y el espacio en el que Dios habla. Debe abordarse con una actitud de amor, acogida y respeto. Al ser consciente de que Dios actúa en la vida de cada persona y en su historia, el catequista, inspirado por el estilo de Jesús, se deja interpelar por esta presencia de Dios. Esto libera a la persona de considerarse solo un destinatario y la abre a una relación de reciprocidad y de diálogo, escuchando lo que el Espíritu Santo ya está realizando en el silencio. La experiencia humana ejerce diversas funciones en la catequesis, siguiendo el modelo de Jesús que encuentra y acoge a las personas en sus situaciones concretas de la vida. En sus enseñanzas parte desde la observación de los acontecimientos de la vida y de la historia, releyéndolos con una óptica de sabiduría. La experiencia humana es punto de partida, provoca en los interlocutores interrogantes e inicia en ellos un proceso interior de reflexión. Conduce a tomar posición en la vida con disponibilidad y en sintonía con el plan de Dios. Jesús ayudó a vivir las experiencias reconociendo la presencia y el llamado de Dios.
La catequesis, siguiendo el ejemplo de Jesús, ayuda a iluminar e interpretar las experiencias de la vida a la luz del Evangelio. De experiencias fragmentarias, se lucha por captar el sentido verdadero. La relectura de la existencia con ojos de fe le ayuda a tener una mirada sabia e integral. Si la catequesis descuida esa relación entre experiencia humana y mensaje revelado, cae en el peligro de yuxtaposiciones artificiales o en la incomprensión de la verdad. Jesús utiliza las experiencias y situaciones humanas para señalar realidades trascendentes e indicar la actitud que se debe seguir. Al explicar el misterio del reino, recurre de hecho a situaciones cotidianas de la naturaleza y de la actividad humana para hacer inteligible el mensaje cristiano. La catequesis debe valorar la experiencia humana, que sigue siendo la mediación prioritaria para acceder a la verdad de la revelación. La palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Teniendo en cuenta que las fuentes de las que bebe la catequesis deben considerarse como interconectadas, la una llama a la otra y todas derivan de la palabra de Dios, de la cual son expresión. Entre las fuentes, la Sagrada Escritura tiene preeminencia. Las fuentes de la catequesis son la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. La Sagrada Escritura que Dios ha inspirado toca profundamente el alma humana más que cualquier otra palabra. En la línea de la tradición, el pensamiento y los escritos de los padres de la Iglesia juegan un papel importante en cuanto a expresión de la experiencia eclesial del pasado y de la continuidad dinámica que existe entre el anuncio de los primeros discípulos y el nuestro. El magisterio. El magisterio preserva, interpreta y transmite el depósito de la fe, es decir, el contenido de la revelación. El romano pontífice y los obispos en comunión con él son los sujetos del magisterio eclesial. Ellos tienen la responsabilidad primera de instruir al pueblo de Dios sobre los contenidos de la fe y de la moral cristiana. El magisterio presta servicio a la palabra y al pueblo de Dios, recordando las verdades salvíficas de Cristo, clarificándolas y aplicándolas frente a los nuevos desafíos de las diferentes épocas y situaciones, haciendo de puente entre la Escritura y la tradición. La liturgia. La liturgia y la catequesis deben entenderse en el contexto de la vida cristiana y eclesial, y ambas están orientadas a hacer vivir la experiencia del amor de Dios. La liturgia es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis tiene su pleno cumplimiento cuando participa en la vida litúrgica de la comunidad, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Por lo tanto, la liturgia y la catequesis son inseparables y se nutren mutuamente. Para lograr esto es necesario un itinerario mistagógico que tenga en cuenta tres elementos esenciales. 1. El entender los ritos a la luz de los eventos salvíficos, sobre todo del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. 2. Que la catequesis mistagógica despierte y eduque la sensibilidad al lenguaje de los signos y gestos litúrgicos, para entenderlos y gustarlos. 3. Ayudar a ver la relación que hay entre lo que celebramos y vivimos, para crecer en la conciencia de que la existencia se transforma gradualmente por los misterios celebrados. El testimonio de los santos y de los mártires. Los testimonios de vida y de muerte por el Señor ofrecidos por los santos y los mártires han sido auténticos pasajes del Evangelio capaces de anunciar a Cristo y de despertar y alimentar la fe en Él. La Iglesia considera a los mártires maestros ilustres de la fe, que con los esfuerzos y sufrimientos de su apostolado permitieron la primera expansión y formulación de la fe misma.
La teología. La labor teológica en la Iglesia está ante todo al servicio del anuncio de la fe y de la catequesis. Penetra con inteligencia crítica los contenidos de la fe, los profundiza y los ordena sistemáticamente con el aporte de la razón. La cultura cristiana. Es una fuente que inspira y fecunda la catequesis en cuanto transmite la visión cristiana del mundo con la fuerza creadora de la belleza. La catequesis podrá valerse del patrimonio cultural cristiano en su intento de conservar en los hombres las facultades de la contemplación y de la admiración que llevan a la sabiduría, y educar en el momento de la fragmentación en la visión de la persona humana integral en la que se destacan los valores de la inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraternidad, todos los cuales se basan en Dios creador y han sido sanados y elevados maravillosamente en Cristo. La belleza. Dios como fuente de toda esplendor y belleza. Es necesario que toda catequesis preste especial atención a la vida de la belleza. Toda belleza puede ser un sendero que ayuda al encuentro con Dios, pero el criterio de la autenticidad no puede ser solo estético. Es necesario discernir entre la belleza verdadera y las formas aparentemente bellas pero vacías o incluso nocivas, como el fruto prohibido en el paraíso terrenal. Los criterios se encuentran en la exhortación paulina que dice: tomen en cuenta que todo cuanto hay de verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, virtuoso y digno de elogio. La belleza está siempre y es inseparablemente impregnada de bondad y de verdad. Y la expresión de fe en sus diferentes formas: profesión de fe, celebración y compromiso. La fe se profesa, se celebra, se expresa y se vive, sobre todo en la comunidad. Es parte integrante de la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización.